Atrasado. No hay nadie más. Bueno, ni hablar, ¿no? Continuamos nosotros. Bien, entonces, cada proceso va a requerir un tipo determinado de fuente de poder, o de corriente constante, o de tensión constante. Entonces, reiterando, las fuentes de poder de corriente constante se las puede reconocer con mucha facilidad, porque van a tener una regulación en la escala de la máquina que sea de amperaje. Y cuando yo regulo, por decir, 150 amperios, eso significa de que independientemente de cómo yo esté soldando, acerque, aleje el arco, entonces la fuente de poder está diseñada para tratar de darme esos 100 o 150 amperios que yo he regulado en mi máquina. Por eso se llaman fuentes de poder de corriente constante. Pero esas fuentes de poder de corriente constante no son adecuadas para otro tipo de procesos de soldadura. Por ejemplo, el proceso MIG-MAC no se puede soldar con fuentes de poder de corriente constante. Y para ese tipo de soldadura necesito una fuente de poder de tensión constante. Para que puedan asociar ustedes un poco cómo funcionan estas fuentes de poder de tensión constante, quiero mencionarles que nuestra red que usamos, ¿no?, de energía eléctrica, la que nos vende ERFEC, entonces es una red de tensión constante. La tensión es 220. Independientemente si yo enchufo la licuadora, el refrigerador, ¿no? Enchufo, qué sé yo, mi televisión, mi cargador de celular, la tensión es 220, no cae mucho. Entonces, estas fuentes de poder, de tensión constante, son de la misma manera. Yo regulo una tensión, por decirles 40 voltios, y la tensión va a tratar de permanecer constante, independientemente de qué amperaje yo utilice para soldar. Entonces, no puedo regular amperaje directamente en estas fuentes de poder de tensión constante. Bien, pasamos, y miren, aquí tengo una foto, perdón, aquí tengo una foto de la placa de datos técnicos de un fabricante de máquinas, ¿no?, de soldar. En este caso, es una fuente de poder de Lincoln, ¿no? Miren, en esta partecita se puede ver. No estoy viendo mi mouse, voy a poner mi apuntador. Ahora sí veo. Entonces, miren, en esta partecita superior está aquí el fabricante, ¿no? Había sido Lincoln, es una buena máquina, entonces tiene su número de serie. Y adicionalmente todos tienen unas características importantes para que nosotros entonces usemos adecuadamente la máquina y veamos su real calidad. Entonces reitero, ¿no? La calidad de una máquina no se la puede ver por aspectos externos a la máquina. Si la máquina es grande, bonita, tiene un color poderoso del Aurora, ¿no? O tiene un color feíto como el del Tristerman, ¿verdad? Entonces no significa nada, porque hemos percibido que el fabricante puede poner su caja bonita, miren, ¿no? Todo era caja, y el transformador es chiquitito, ¿no? Su potencia puede ser mínima, y puede poner en la escala de su máquina, ¿no?, una corriente de 400 amperios, y yo como usuario engañarme con esos datos técnicos que no son verdaderos. Entonces, ¿cómo yo voy a interpretar realmente los datos técnicos y la verdadera calidad y potencia que tiene una máquina de soldar? Siempre viendo la plaquita de datos técnicos en la máquina. Por normas constructivas, todos los fabricantes de máquinas están obligados a poner, ¿no?, en todas las máquinas eléctricas es esto, y electrónicas también, no solamente máquinas soldadoras. Entonces me dan esas informaciones técnicas, las mínimas necesarias para usar adecuadamente la máquina y enchufarla, ¿no? Encender adecuadamente también a la máquina. Entonces, siempre en celulares, en radios, está la información mínima, pero está. Y en máquinas de soldar, esta es la información entonces mínima que me proporciona el fabricante para que yo pueda entonces interpretar adecuadamente cómo voy a usar esa máquina sin dañarla, cómo voy a usar adecuadamente esa máquina sin tener entonces que dañarla. Primeramente, vamos a definir entonces un parámetro que es tensión en vacío. Reitero, ¿no? Un parámetro, el primer parámetro importante
para ver si una máquina de soldar es de buena o de mala calidad es su tensión en vacío. La tensión en vacío es un parámetro fácil, muy fácil de poder medir. Si yo tengo una máquina de soldar, no importa si es electrónica o si es convencional, no importa, yo prendo la máquina y sin soldar, con un voltímetro, yo mido el voltaje entre la pinza y de soldar y la pinza de tierra. O si quieren, ¿no? En la conexión de la máquina electrónica, en los dos conectores que voy a usar entonces para soldar, ¿no? El que va a masa y el que voy a entonces conectar al electrodo. Yo pongo ahí mi voltímetro, mi máquina está prendida, pero no estoy soldando. Y el voltaje que mida, esa es la tensión en vacío. Sí, entonces nadie me puede engañar porque es un parámetro no fácil de medir, pero los fabricantes de máquinas tienen la obligación de poner en la plaquita de datos técnicos de la máquina y en su manual, en su catálogo también, tienen la obligación de poner entonces esta información de la tensión en vacío. En esta máquina Lincoln, por ejemplo, en esta máquina Lincoln, ¿se acuerdan, no? Que les había mostrado hace un ratito, miren, me están indicando la tensión en vacío. No, esta es una máquina Delco, ¿no? Esta es la máquina Lincoln de hace un ratito. Me están indicando entonces, miren, la tensión en vacío con una referencia como U0. U0. ¿Alguien recuerda qué significa este símbolo? Este símbolo de una raya recta y unas disjuntivas aquí abajo. Corriente continua. Muy bien, corriente continua, ¿no? Monofásica porque una es tierra, ¿no? Esta discontinua es tierra. Entonces, esta es una fuente de corriente continua. Y miren, entonces me están indicando, cuando yo uso electrodo revestido, miren, aquí hay un simbolito, ¿no? Que parece soldadura con electrodo revestido, ¿verdad? Estos procesos son otros, este es TIC, por eso es que nos interesa. Electrodos revestidos, se ve aquí claramente, ¿no? Que tiene una tensión en vacío de 70 voltios. 70 voltios. Entonces, este dato de la tensión en vacío, ¿dónde está? Está en la placa del fabricante de datos técnicos o también está en el manual de la máquina de soldar. Hoy en día, con la facilidad de Internet, con el modelo de la máquina, podemos entonces conseguir el manual, ¿no? En PDF de cualquier máquina, ¿no? Esa es la ventaja de la red de Internet hoy en día. Entonces, siempre va a estar ahí la información. Bien, ¿cómo la vamos a interpretar? Miren, hay una norma de fabricantes de Estados Unidos, de máquinas de soldar y otras máquinas eléctricas, que se llama NEMA. Según las normas NEMA, esta tensión en vacío para fuentes de soldadura no debería ser nunca superior a 80 voltios, porque pasados los 80 voltios, los soldadores podrían tener riesgo de electrocutarse, podrían tener riesgo de sufrir un choque eléctrico. Por ese motivo, entonces, a finales del siglo pasado, la norma NEMA ha cambiado. Antiguamente el tope era 100, pero entonces ha cambiado por seguridad y ahora no se pueden fabricar máquinas con tensión en vacío superiores a 80 voltios. Cuando la máquina de soldar tiene una tensión en vacío muy próxima a la máxima permitida por la NEMA, 80 voltios, ¿no? O superior a 65 voltios, esa máquina es de excelente calidad. Cuanto más alta sea la tensión en vacío, la fuente de poder es mucho mejor. ¿Por qué? Porque facilita el encendido del arco y se vuelve un parámetro fundamental cuando mi máquina es tipo transformadora, o sea, que solamente tengo corriente alterna para soldar, porque también está asociada con la estabilidad del arco. Cuanto mayor sea la tensión en vacío, va a permitir que el arco sea más estable. Las máquinas de muy buena calidad tendrían tensiones en vacío superiores a 65 voltios. Entonces, esta máquina ustedes podrán percibir que es de muy buena calidad, aunque no tiene 80, ¿no? Si tuviéramos 80, entonces podríamos decir, esta máquina es 100 puntos, ¿no? Es lo mejor de lo mejor.
Máquinas antiguitas, en Bolivia hay muchísimas, ¿no? Entonces podrían tener tensiones en vacío superiores a 100 voltios. No se extraña. Esto, máquinas de procedencia norteamericana. ¿Por qué no se fabrican hoy en día máquinas con tensión en vacío superiores a 80 voltios? Por seguridad hacia los operadores. Solamente en el proceso de corte por plasma hay máquinas, fuentes, ¿no?, de corte por plasma que tienen tensiones en vacío superiores a 80 voltios porque el proceso lo requiere. Pero en soldadura no hay hoy en día máquinas con tensión en vacío superiores a 80 voltios de origen norteamericano. Pero los europeos tienen otras normas y las máquinas antiguas también entonces tienen otra forma, ¿no?, de visualizar. Miren, aquí, por ejemplo, les muestro una foto también de una fuente Delco. Delco, ¿se ve, no? Aquí arribita, fuente Delco. La ventaja de estas fuentes Delco, lo he borrado sin querer. Las ventajas de esta fuente Delco, entonces, es que no están fabricadas con las normas NEMA, sino son europeas. Pero igual, ¿no? Me van a informar su tensión en vacío. Miren, voy a acercarme aquí. Aquí está, miren, la pincita con el electrodo, ¿no? Señal, entonces, que voy a ver aquí, también es de corriente continua, ¿no? La rayita horizontal, las líneas, entonces, discontinuas abajo, monofásica. Pero, ¿qué veo? U sub 0 y V también, para decirme que es tensión en vacío, ¿no? ¿Cuánto? Redondeando 85 voltios, ¿no? 84.8. Ah, caramba. No están respetando las normas NEMA, ¿no? Pero no importa. Yo sé que es una máquina de excelente calidad. ¿Por qué? Porque su tensión en vacío es bastante elevada. ¿Correcto? Ahora, es muy probable que esta máquina sea bastante antigüita y por eso entonces no está respetando las nuevas directivas de la NEMA, ¿no? Porque las normas norteamericanas normalmente son seguidas por muchas, entonces, regiones, incluyendo la región de Sudamérica, sigue mucho las normas de los yanquis en soldadura y en otras actividades industriales también. Esta es una marca italiana, ¿no? La Delco es una marca italiana, pero entonces lo importante es saber interpretar. De aquí comprendemos que esta máquina puede tener entonces un pequeño riesgo mayor a que el soldador pueda llevar un choque eléctrico, pero eso solucionamos simplemente entonces conectando la tierra de la máquina para proteger entonces al soldador para una mala manipulación, ¿no? O en el caso que entre en contacto con humedad o con agua, ¿verdad? Entonces, la tensión en vacío, ¿por qué es tan importante? Es muy importante porque ayuda al encendido del arco y cuando se trata de máquinas de corriente alterna, se vuelve un parámetro fundamental porque entonces también va a mejorar la estabilidad del arco, ya inherentemente, ¿no? Soldar con corriente alterna es un problema de estabilidad que se tiene en el proceso de soldadura, y entonces una máquina de alta tensión en vacío me va a facilitar que pueda soldar entonces con mayor propiedad. Va a ser clave entonces esto, ¿no? Una fuente de poder, de preferencia la voy a entonces comprar siempre con tensión en vacío superior a 60 voltios. Siempre superior a 60 voltios, ¿no? Mismo que sea transformadora, pero voy a tratar de que sea superior a 60 voltios. La tensión en vacío en máquinas de corriente continua no es un parámetro fundamental. Es importante, pero no fundamental, como en las máquinas de corriente alterna. Pero una máquina de buena calidad siempre va a tener tensiones en vacío superiores a 60 voltios. Máquinas regulares, que no son malas, ¿no? Pero son regulares, van a tener tensiones en vacío superiores a 47 voltios, superiores a 47 voltios e inferiores a 60 voltios. Reitero, ¿no? Máquinas medianas, ¿no? En calidad van a tener tensiones en vacío superiores a 47 voltios, pero inferiores a 60 voltios. Pero en máquinas de corriente alterna, o sea, tipo transformadoras, hay que evitar comprar este tipo de máquinas. Vamos a entender el motivo cuando estudiemos los electrodos revestidos. Vamos a ver que cierto tipo de electrodos revestidos exigen
tensiones en vacío superiores a 60 voltios. Por eso entonces siempre hay que tratar de evitar, si mi máquina es de corriente alterna, no voy a comprarme una máquina con tensiones en vacío inferiores a 60 voltios. Voy a tratar de evitar, ¿no? Que son de mala calidad, ¿verdad? Entonces está muy claro este primer parámetro que tendríamos entonces a disposición. Quiero entonces volver a la comparación que hicimos hace un momento con estas dos fuentes de poder, una electrónica y otra entonces convencional, ¿no? Esta pesadísima, más de 80, y esta livianita, ¿no? 5 kilitos, ¿verdad? Realmente muy ligerita. Entonces aquí está, ¿no? Tensión en vacío de la electrónica, 62 voltios. Calidad regular, ¿no? Entre buena y regular, ¿no? Está bien, está en la frontera. Y aquí tengo entonces, miren, esta fuente de poder tiene la ventaja de que me puede proporcionar corriente alterna y también corriente continua. Y aquí está el rango de tensión en vacío, ¿no? Me dice que varía en función de qué escala esté usando en la máquina, de 64 a 73 voltios con corriente alterna y de 66 a 76 voltios de corriente continua. Buena calidad. Estas máquinas son de buena calidad. Está claro, ¿no? Pues la tensión en vacío es un primer parámetro a ser analizado. Buscamos fuentes de alta tensión en vacío cercanas a 80 voltios. Cuanto más cercana a 80 voltios esté, esa máquina es de mejor calidad. Un pequeño problema. Máquinas baratas tienen tensiones en vacío muy bajas. Entonces, no se olviden, nunca vayan por el precio. Siempre vean estos factores de indicación de calidad de las fuentes de poder. Si ustedes van a invertir, y reitero, invertir, no boten su dinero, van a invertir en una máquina, inviertan en una buena máquina porque es un bien económico, es algo que les va a permitir ganar dinero. No es como comprarse un celular, no es como comprarse una televisión, no es como comprarse un auto, que son bienes de consumo, eso no me da ganancias. Estos son bienes económicos, se llaman, que me permiten generar dinero. Entonces vale la pena invertir en una buena fuente de soldador. Bien, el segundo parámetro es tal vez el más importante, que se llama factor de trabajo, ciclo de trabajo, o también factor o ciclo de servicio. Factor de trabajo, ciclo de trabajo, o también entonces de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, los fabricantes siempre me van a indicar un amperaje, miren, un amperaje de soldadura, aquí está, corriente de soldadura en amperios, ¿verdad? 160, 225, con corriente continua, 100, 160. Entonces, siempre me van a indicar un amperaje de soldadura con un factor de utilización de la máquina. Cuando sueldo con 160 me está indicando que el factor de utilización de la máquina, el factor de trabajo, va a ser entonces 40%. Si uso con 225, el factor de trabajo va a ser de 20%. Si estoy soldando con corriente continua a 100 amperios, el factor de trabajo va a ser del 100%. Si estoy soldando ¿no? Con 160 amperios, el factor de trabajo va a ser del 40%. Entonces, vamos a aprender ahora a interpretar este importante valor. ¿Ok? Pero recordando un poquitín, miren el ejemplo este malísimo, ¿no? De que jamás deberíamos hacer esto. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en soldadura es que cuando estamos utilizando la máquina entonces se nos va a calentar, se calienta la máquina. Y uno diría, no, pero aquí, ¿qué le va a pasar si se calienta un poquito? Lo que pasa es lo siguiente, en los transformadores hay embobinados de cobre. Esos embobinados de cobre tienen un esmalte aislante, dieléctrico. Y ese esmalte se va poco a poco deteriorando, se va dañando, se va resquebrajando, se va rajando, ¿no? De a poquito, a medida que se va recalentando. Entonces hay que evitar que se recaliente por ese motivo. No se queme ese momento, pero si no se hubiera recalentado, ese transformador podría haber durado 100 años,
Pero con la recalentada, entonces me va a durar unos cuantos años solamente. Entonces, el hecho de que una máquina se sobrecaliente no es que se va a quemar inmediatamente la máquina, sino que va a dañar los embobinados y va a hacer entonces que la vida útil del transformador sea muy corta. En máquinas modernas convencionales, como también en las electrónicas, entonces hoy en día, ellas vienen protegidas contra el sobrecalentamiento. ¿Qué les ponen? Igual que en los automóviles, ¿no? ¿Cómo protegemos a un automóvil contra el sobrecalentamiento? Le ponemos un termostato. Y el termostato, entonces, cuando el motor está muy caliente, enciende, permite que funcione el ventilador, enfría el motor y se apaga para que no esté muy frío porque le quita el rendimiento, ¿no? Pero el termostato es el que cumple esa función. En unos cuantos años el termostato falla. Y caramba, ¿no? El motor, si no tengo cuidado, va a sobrecalentar. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo puenteamos, ¿no? En vez de cambiarlo, lo puenteamos y mala filosofía, ¿no? Pero al puentearlo, entonces, el ventilador está prendido constantemente. Entonces, las máquinas modernas también vienen protegidas con ese termostato. Se sobrecalienta la máquina, está por comenzar a sobrecalentar y ¡paf! El termostato para la máquina. No puedo soldar. Eso es un perjuicio. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, si bien la máquina se autoprotege, entonces me perjudica porque no voy a poder hacer mi trabajo. La máquina va a estar parada, tengo que esperar que enfríe varios minutos, hasta a veces, ¿no? Hora, y recién entonces la máquina va a liberar otra vez la soldadura. No se puede trabajar así, ¿no? Y a veces también el termostato falla y lo anulan. Entonces, la máquina no estaría protegida contra el sobrecalentamiento. Bien, entonces, dicho eso, volvemos entonces a nuestro factor de trabajo. Miren, en esta máquina Lincoln, por ejemplo, que veíamos, ¿no? Que tenía una tensión en vacío de 70 voltios. Entonces ahora vemos que me están indicando aquí, miren, el factor de trabajo, con esta X, 40, 60 y 100%. ¿Se ve? ¿Me da un retorno? ¿Perciben? 40, 60 y 100% de factor de trabajo. ¿Percibieron? Sí, GCD, Ok, muchas tranquilo. gracias. Entonces, con nuestro proceso que estábamos analizando, electrodos revestidos, me indica entonces, miren, que si yo estoy soldando con 200, estoy soldando, ¿no? Con 280 amperios, mi factor de trabajo debería ser solamente de 40%, ¿no? 280 amperios, mi factor de trabajo debería ser de 40%. ¿Qué significa eso? El factor de trabajo está diseñado para ser aplicado en 10 minutos en máquinas de soldar. Repito, en 10 minutos, no son 10 horas, no es una jornada laboral, son 10 minutos. Entonces, si yo estaría soldando a 280 amperios y estoy usando esta máquina, de los 10 minutos, solamente 4 puedo usar la máquina, el 40%. Y los otros 6 minutos restantes, tengo que dejar que la máquina enfríe, pero no tengo que apagarla. Simplemente tengo que dejar de soldar. Puedo picotear la escoria, ¿no? Puedo acomodarme, puedo amolar, ¿no? Pero tengo que dejar pasar esos 6 minutos. Este rendimiento es muy bajo. Repito, ¿no? Este rendimiento es muy bajo, ¿verdad? Lo normal cuando estamos soldando sin ayudante es requerir un factor del trabajo del 60%. ¿Eso qué significa? ¿No? Soldar durante 6 minutos y dejar enfriar durante 4 minutos. ¿No? Entonces, no necesito apagar la máquina, sino que dejo de soldar, puedo desescoriar, amolar, acomodar, ¿no? Etcétera. El tiempo va pasando y la máquina va enfriando. Entonces, el factor de trabajo está definido siempre en función de 10 minutos. Y
El porcentaje de utilización es clave y está asociado con un amperaje de soldadura. Vayamos a ver entonces la máquina de Delco, que era italiana, ¿no? En la máquina Delco, entonces, miren, aquí tengo también mi factor de trabajo indicado con esta X, 30%, bastante bajo, ¿no? Me dicen entonces que si yo sueldo con 150 amperios, mi factor de trabajo debería ser del 30%. Me están engañando, ¿no? Porque imagínense, si necesito soldar con 150 amperios, entonces, ¿cuántos minutos voy a poder soldar sin que caliente la máquina y sin que se dañe? Solamente 3 minutos. Y tengo que esperar 7. Eso realmente nunca va a rendir, ¿no? Como trabajo, nunca voy a terminar mi trabajo. No es conveniente. Y tampoco puedo soldar continuamente porque estaría perjudicando la vida útil de mi máquina. Entonces, miren, ya mejora aquí un poco, porque si yo estaría utilizando con un factor de trabajo del 60%, que les decía que es el ciclo normal de soldadura, sin ayudante, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa 60% de factor de trabajo? Significa entonces que durante 6 minutos yo puedo soldar continuamente y los otros 4 minutos de los 10 minutos, de los cuales entonces está definido el factor de trabajo, la máquina tendría que estar enfriando, sin apagarla. Yo estaría sin soldar, haciendo cualquier otro tipo de actividad. Cambiar electrodo, desescoriar, amolar, cepillar y después, ¡pah!, comienzo a soldar otra vez. Pero ya no puedo soldar con 150 amperios, sino tengo que soldar con 125. Un gran perjuicio, ¿no? No puedo, entonces, si yo sueldo con 150 y utilizo con un factor de trabajo del 60%, la máquina va a sobrecalentar. Si no se quema, o si no me corta el termostato, ¿no? El sobrecalentamiento, yo sé que estoy perdiendo vida útil en mi máquina. A lo máximo yo podría usar con 150 o 125 amperios. Pero ¿qué tal si me contrato un ayudante? El ayudante me lo va a desescoriar, me lo va a cepillar, me lo va a molar. Entonces yo puedo soldar las 8 horas laborales, ¿no? Y necesito entonces que mi máquina no se sobrecaliente. Entonces, ¿con qué amperaje máximo yo puedo soldar al 100% de factor de trabajo? ¿Qué significa 100% de factor de trabajo? Que la máquina puede usarse sin descanso en los 10 minutos. Puedo soldar entonces los 10 minutos. Pero miren, en este caso, solamente tendría acceso a soldar con 100 amperios. Pero la ventaja estaría dada entonces de poder no soldar continuamente, ¿no? Sin necesidad entonces de parar el trabajo. Entonces voy a ser mucho más productivo. Cuando estamos hablando del proceso SMAO de electrodos revestidos, el factor de trabajo está intrínsecamente asociado, entonces, con el diámetro del electrodo que voy a utilizar para soldar. Porque un electrodo grueso no se puede soldar entonces con bajo amperaje. Se va a apagar el arco y el electrodo se va entonces a colar, ¿no? Se va a pegar a la pieza y no voy a poder estabilizar el arco. Y por otro lado, un electrodo delgado no se puede soldar con mucho amperaje porque el electrodo se calienta mucho y el revestimiento se daña. Entonces, tengo que soldar entre algún rango recomendado, entonces, de amperaje en función del diámetro del electrodo revestido. Entonces voy a cambiar de pantalla en la presentación para que podamos entonces seguir, ¿no?, la explicación que voy a dar a continuación. Bien, se está estabilizando, ahora sí. Entonces, en el caso, miren, cuando yo tengo un determinado diámetro de electrodo a soldar, electrodo revestido, entonces yo voy a necesitar
una corriente mínima y una corriente máxima. ¿Qué pasa si yo estoy tratando de soldar con una corriente inferior a la mínima recomendada para un determinado diámetro de electrodo? El arco va a ser inestable y el electrodo se va a pegar a la pieza. El arco entonces no se estabiliza bien. ¿Y qué pasa si yo estoy soldando con una corriente mayor a la recomendada para un determinado diámetro? En ese caso, voy a tener entonces un sobrecalentamiento del electrodo y el revestimiento se daña. Entonces, ninguno de los extremos es recomendado. Entonces, miren, se puede estimar la corriente mínima como siendo 40 multiplicado por el diámetro en milímetros del electrodo, diámetro en milímetros del electrodo, menos 1. Y la corriente máxima se la estima como siendo 60 multiplicado por el diámetro del electrodo menos 1. Muy fácil, ¿cierto? Esta es una aproximación bastante buena, pero el que me da un dato más exacto es el fabricante del electrodo. Hay pequeños cambios de calidad en función de la marca del electrodo. Entonces, en la cajita de los electrodos, ahí viene pegado un sticker donde me indican entonces en función del diámetro de ese electrodo qué amperaje sería el adecuado, mínimo y máximo a ser aplicado. Pero si yo no tengo ese ratito, ¿no? Esos datos técnicos proporcionados por el fabricante, entonces de esta manera yo puedo estimar rápidamente. Por ejemplo, si voy a soldar con un electrodo de diámetro de 4 milímetros, ¿cuál sería el amperaje mínimo que yo tengo entonces necesidad de usar con este electrodo? Si regulo mi máquina menos que este amperaje, entonces mi arco no va a ser estable, no voy a conseguir soldar bien, ¿verdad? Entonces, diámetro 4 menos 1, 3, por 4, 12. 120 amperios sería el amperaje mínimo con el cual puedo utilizar entonces el electrodo de 4 milímetros. ¿Y cuál sería el amperaje máximo? Entonces, 4 menos 1, 3 por 6, 18. Entonces, tendría que soldar entre 120 y 180 amperios, ¿verdad? Bien, ¿qué tal si me decido a soldar entonces con más o menos un amperaje intermedio, ¿no? Estaríamos hablando entonces de 150 amperios. Me decido soldar con 150 amperios y regulo mi máquina a 150 amperios. ¿Sí? Bien, entonces, si mi fuente de soldadura, ¿no? Volvamos entonces, no quiero cambiar, pero volvamos a los ejemplos de las fuentes que tuvimos hace un momento, ¿no? Recuerdan que en la fuente Delco, para soldar con factor de trabajo del 100%, yo podía soldar con ¿cuánto? Solamente con 100 amperios, ¿no? Amperios. En la fuente Delco era el ejemplo, ¿verdad? 100% de factor de trabajo, podía soldar con 100 amperios. Pero, si ahora quiero soldar con 150 amperios, ¿alguien recuerda cuánto era el factor de trabajo? ¿Cuánto era? Solo era 30%. 30% y 60%. No, entonces, ¿qué significa eso? Que nunca voy a terminar el trabajo. Tendría que soldar 3 minutos y 7 esperar que enfríe la máquina. Eso es inviable. Conclusión, esta fuente de Elco es muy chiquitita para usarla entonces para soldar con electrodos de 4 milímetros. ¿Está claro, no? Entonces no es adecuada esta máquina de Elco para soldar con electrodos de 4 milímetros. Mala opción. ¿Qué tal a ver si me compro electrodos de 3 milímetros? ¿Quién podría decirme de cabeza con 3 milímetros cuánto sería la corriente entonces mínima? Aquí está, ¿no? La ecuacióncita. ¿Cuánto sería la corriente mínima con 3 milímetros? 80 amperios.
Caramba, ¿no? Eres muy rápido, muchas gracias. Excelente, buen Dale. aporte. Y la máxima, aquí está la ecuacióncita. 120 amperios. 120 amperios. Muchas gracias, muy buen aporte. Y podrán percibir entonces, ¿no? Que menos de 80 se me pega el electrodo, no estabiliza bien. Más de 120 no me conviene, el electrodo se sobrecalienta, la calidad no es muy buena. Les comento que los soldadores están mal acostumbrados y normalmente prefieren soldar con corrientes mayores a la recomendada porque hay mayor velocidad de fusión, se deposita más kilos por hora, pero ellos no se dan cuenta que eso no se debe hacer porque daña el revestimiento y la calidad de la soldadura no es entonces la adecuada. No hay que entonces usar corrientes mayores a la recomendada. Entonces, en promedio, estaríamos hablando que yo soldaría con 100 amperios. ¿Está claro, no? Con 100 amperios, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿no? Mi fuente Delco, ¿se acuerdan, no? Tenía un factor de trabajo. ¿De cuánto? De 100% a 100 amperios. Entonces, esa fuente Delco sí es entonces una fuente recomendada para poder soldar entonces con electrodos de 3 milímetros. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuanto más grueso sea el electrodo que yo puedo usar, más rápido deposito material, más puedo soldar. Lo tradicional, pero en Bolivia, es que soldemos con electrodos muy cercanos a 3 milímetros. El más usado es un electrodo de 1/8, que es 3.17 milímetros, pero que se lo redondea en diámetros de milímetros a 325, ¿no? Es el electrodo más, entonces, apetecible, 1/8, 325. Aunque hay también electrodos de 3 milímetros. Entonces, esta gama de electrodos son los más requeridos, de 3 a 325. Entonces, la fuente Delco no estaría tan mal, ¿no? Para esta limitación de usar, entonces, electrodos de alrededor de 3 milímetros. Si voy a hacer trabajos delicados, pero no voy a producir mucho, ¿no? Tendría que usar electrodos delgaditos. Hay electrodos de 2 y 2.5 milímetros de diámetro. No es aconsejado usar estos electrodos porque no se avanza mucho y se requiere mejor pulso para soldar. Entonces, lo ideal es usar estos electrodos de 3 milímetros, ¿no? De 3.25 o de 3 milímetros. Bien, pero para una fuente profesional, ¿no? Donde yo necesito soldar 5, 6 milímetros, entonces la fuente Delco Nica, ¿no? No me abastecería. Esta otra fuente, Lincoln, sí tenía mejor factor de trabajo, ¿no? Si no me equivoco, tenía 40% a 280 amperios, entonces una fuente grande, ¿no? Ese es otro ejemplo que tuvimos entonces con la máquina Lincoln, ¿no? De datos de la placa del fabricante. Bueno, otro detalle. No siempre, como las fotos que les he mostrado de las placas, voy a tener el factor de trabajo en varias opciones. ¿Se acuerdan? En la Delco había, ¿no? 30, había creo que 60 y 100% de factor de trabajo con sus respectivos amperajes, ¿no? Pero entonces no va a ser necesariamente así. Lo más común es que solamente me informen un factor de trabajo y el amperaje con el cual se utiliza esa máquina con ese factor de trabajo, ¿no? Por decirles, me van a informar, mi máquina tiene un factor de trabajo de 20% a corriente máxima, 250 amperios. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? No es que siempre sea así. Entonces, en este ejemplo, podemos percibir, miren que el fabricante me está dando el amperaje máximo de la máquina, y si yo no sé comprender cómo funciona esto, pues yo diría, esta máquina es poderosa, 250 amperios, no puedo soldar cualquier cosa, chapa gruesísima, puedo soldar electrodo de 5 o 6 milímetros, feliz. Pero la triste realidad es que, ¿qué factor de trabajo tengo? Solamente de 20%. Me está engañando, ¿no? ¿Qué significa esto? Que 2 minutos soldaría y 8 estar esperando que enfríe la máquina. Eso no puede ser, ¿no? No es adecuada entonces esta máquina para usarla
con 250 amperios para soldar. Quién sabe un ratito, ¿no? Para hacer un corte. A veces cortamos con electrodo. Lo ideal sería usar un electrodo especial de corte, ¿no? Son electrodos de carbón que soplan aire comprimido o electrodos para corte siempre o biselado que se llaman chanfertrodes. Pero entonces, cuando no hay plata, usamos cualquier electrodo para cortar, le subimos el amperaje a la máquina y fundimos la chapa cortando, ¿no? Feísimo se corta, pero se corta, ¿ya? De todas maneras, no sería entonces adecuado, ¿no? 20% es muy bajo. Entonces, ¿qué hay? Si yo quisiera saber, este es el dato que me da en su placa, ¿no? No me da otro dato. Entonces, ¿qué hay si yo quisiera saber qué porcentaje va a caer el amperaje de soldadura si yo quiero usar esta máquina las 8 horas laborales? O sea, tener un factor de trabajo del 100%, ¿no? No descansar. Necesito producir. ¿Cuál será el amperaje máximo que puedo utilizar? Pues no hay dato en la máquina. Yo necesito entonces de alguna manera calcular cuál va a ser ese nuevo factor de trabajo. Y en esos casos, por eso voy a poner con rojo, vamos a aplicar entonces esta pequeña ecuación. El factor de trabajo de placa, el nominal, multiplicado por la corriente nominal de placa al cuadrado, va a ser siempre una constante, o sea, va a ser igual al nuevo factor de trabajo de soldadura que quiero usar, multiplicado por la corriente al cuadrado de soldadura que quiero entonces aplicar o usar con mi máquina de soldar. ¿No? Entonces está ahí la ecuacióncita. Si quieren podrían, ¿no? Escribirlo ustedes. Reitero, ¿no? Factor de trabajo de placa, el informado, ¿no? Por el fabricante, por la corriente informada por el fabricante para ese factor de trabajo, el de placa, al cuadrado nominal va a ser igual entonces al factor de trabajo que yo quiero usar por la corriente de soldadura que yo quiero usar al cuadrado. Esa ecuación entonces es muy importante. En nuestro ejemplito, voy a dar la vuelta a esta hojita. En nuestro ejemplito entonces lo que me dicen es que el factor de placa era 20%, ¿no? Y la corriente, ¿no? De placa era 250 amperios. Esto entonces tiene que ser igual al factor de trabajo que yo necesito. ¿Qué factor de trabajo necesitaba? Necesitaba soldar la máquina con un factor de trabajo de 100%. Y tengo que conocer ahora qué corriente eléctrica, qué amperaje yo puedo usar como máximo, ¿no? Con este nuevo factor de trabajo. Entonces tengo esta pequeña ecuación con una incógnita, despejamos la corriente de soldadura y me quedaría, este 100 que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿no? Va a ser entonces 20 por 250 al cuadrado dividido entre 100. Esto está esto está al cuadrado. Entonces voy a sacar raíz aquí y voy a sacar raíz aquí para calcular entonces la corriente de soldadura, ¿no? Entonces va a ser raíz cuadrada de 20 por 250 al cuadrado sobre 100. Esto puedo sacar de la raíz, ¿no? Se va a simplificar, me va a quedar entonces raíz cuadrada de 2 sobre 10, porque puedo simplificar este 0 con esto, multiplicado por 250. ¿Tiene alguien que ayudarme con este cálculo? Tenga la gentileza de ayudarme con este calculito en su celular o en su calculadora. 7.07, Inge. No hay algún errorcito, ¿no? Por 250. Sí. 2 sobre 10 No. por 250 sale 7.07. Raíz cuadrada, ¿sí? No, hay algún Sí, error. sí. Una revisadita, por favor. Una revisadita, porque si no tendría la obligación de cortar la transmisión para calcular con mi celular. Pueden revisármelo, por favor. De todas maneras, revisamos, ¿no? Aquí, este 100 pasó a dividir, ¿está bien? Y saqué entonces raíz cuadrada para que me quede la corriente afuera, ¿no? 2 sobre 10
igual, 2 sobre 10 igual, raíz cuadrada igual por 250. ¿Cuánto da eso? Nadie puede ayudarme. Bien, mientras alguien me hace esa cuentita, entonces podríamos hacer otro ejemplo. ¿Qué tal entonces si yo tengo este factor de trabajo indicado en la placa de 200 amperios para un factor de trabajo del 60%? Este es otro ejemplo, ¿no? Y ahora yo requiero saber si yo voy a soldar con 150 amperios, ¿cuál será el nuevo factor de trabajo que puedo aplicar en mi máquina de soldar? Entonces, vamos a aplicar el mismo principio anterior. ¿Alguien me lo calculó ya? ¿Cuánto da? ¿No? ¿Nada? 111.80 amperes. 111.80. Punto 80 amperes. Redondeando, digamos, 110 amperios, 112. ¿no? Redondeando, ¿verdad? Más para no estar con decimales, regularía 110 amperios, ¿no? Para soldar al 100%. Podrán ver que no es mucho, ¿no? Pero por lo menos me va a permitir soldar con electrodo de 3 milímetros, ¿verdad? Con 3 milímetros podría soldar sin mayores inconvenientes. ¿Sí? Entonces, ahora hagamos el otro ejemplo. Muchas gracias, ¿no? Por el aporte. Tienen que ensayar un poco, ¿no? Esas cuentas. Les falla mucho esto del álgebra, ¿no? Tienen que dar una repasadita ya. Aritmética, álgebra, ¿no? Bueno, entonces, ahora tengo otro ejemplo, ¿no? Tengo una máquina de soldar que me informan en la placa de datos técnicos que tiene un factor de trabajo del 60% cuando utilizo 200 amperios. Y yo necesito soldar con 150 amperios. Entonces quiero saber, para que no caliente mi máquina, cuál sería el factor de trabajo adecuado para utilizar con esa máquina sin sobrecalentamiento si estoy soldando con 150 amperios. Bueno, entonces vamos a escribir una vez más, ¿no? Lo que me informan que es factor de trabajo del 60% multiplicado entonces por 200 al cuadrado, tiene que ser igual al nuevo factor de trabajo que estoy buscando, multiplicado por la corriente de soldadura que quiero usar con 150 amperios al cuadrado. Despejo el factor de trabajo, este que está multiplicando va a pasar a dividir aquí. Entonces, mi factor de trabajo para soldar con 150 amperios va a ser 60 por 200 al cuadrado, dividido entre 150 al cuadrado. ¿Quién me puede ayudar con esta cuentita ahora? ¿Cuánto da? 60 por 200 al cuadrado, dividido entre 150 al cuadrado. 106.6. 107, digamos, amperios, ¿no? Redondeado. ¿Verdad? Muy fácil, ¿cierto? Perdón, no, está mal tu cálculo, ¿ya? O yo me equivocaba en algo. Ah, está bien, ¿no? ¿Sería cuánto? ¿Cuánto me dijiste, perdón? 106.66. 107%. Es mayor que 100, ¿no ven? No existe. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo soldar sin descansar, ¿no? Ningún problema. Con 150 amperios, yo puedo soldar todo el día porque el factor de trabajo es superior al 100%. Pues no hay necesidad de descansar. Entonces, excelente, ¿no? Esta máquina me va a servir muy bien. Pero, ¿qué pasaría si yo requiero soldar con 250 amperios? Otro ejemplo, ¿no? Con la misma máquina, pero yo requiero soldar con 250 amperios. Entonces, en este caso, 250 amperios al cuadrado por el factor de trabajo, ¿no? Que yo requiero 38.4. va a ser igual. Sí, muchas gracias, voy a anotarme aquí, ¿no? El nuevo factor de trabajo va a ser entonces 38.4. 38.4. ¿Cómo hemos llegado a eso, no? Entonces, este factor de trabajo nuevo que quiero calcular va a ser el de placa,
El de placa era 60 por los 200 al cuadrado. Yo despejo el factor de trabajo, me va a quedar entonces 60 por 200 sobre 250 al cuadrado, ¿no? Que ya me hicieron el favor de ser entonces aproximadamente 40%, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tendría que soldar 4 minutos, y que la máquina descanse 6. No me sirve esta máquina, ¿no? Para ese tipo de trabajos. Es demasiado pequeño el factor de trabajo. Bueno, entonces, interesante, ¿no? Que estos dos parámetros técnicos sean tan importantes para entonces conseguir, ¿no? Una utilización adecuada de una máquina de soldar. En este momento entonces voy a parar la transmisión. Y cambiarme entonces a la presentación esta. Es importantísimo entonces, ¿no? Comprender en soldadura estos parámetros de factor de trabajo, tensión en vacío, ¿no? Habían sido claves entonces para no solamente el buen uso, sino también cuando uno va a comprar, va a adquirir una fuente de poder nueva, entonces comprar una buena máquina de soldar. Entonces, no hay que confiarse en lo que me dice entonces a simple vista la máquina, ¿no? Me da una corriente máxima en la máquina en su escala, que les decía que está asociado al modelo, ¿no? Por decirles qué sé yo, ¿no? Soldamatic 150, ¿qué significa normalmente? Ese 150 es la corriente máxima que me proporciona la máquina, pero sabe Dios con qué factor de trabajo será, ¿no? Por ahí es el factor de trabajo de 20% nomás. Entonces, con 80 amperios ya eso reventaría, ¿no? No se podría soldar. Entonces, con electrodos ni siquiera delgados. Bien, entonces, cosas importantes que hemos aprendido. ¿Cómo estimar la corriente de soldadura en el proceso SMAU, en el proceso de electrodos revestidos, conociendo el diámetro del electrodo? Adicionalmente, ¿no? ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido entonces de que existen varios tipos de fuentes de poder, entre las que vamos a tratar de destacar entonces están las fuentes electrónicas, que cada vez son más baratas, pero que hay que tener cuidado de comprarse una marca reconocida, porque entonces la inversión que hacemos queremos que nos dure mucho tiempo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en comprar entonces máquinas de procedencia china electrónicas, no obstante que hay algunas que han demostrado que son entonces de mediana confiabilidad. En ese momento no me acuerdo, ¿no? Hay un par de máquinas de origen chino, ¿no? Que tienen representante en Bolivia, que son entonces de calidad razonable, no son tan malas. Pero las otras sí, ¿no? Hay que comprarlas con mucha desconfianza.